Muy buenas tardes, queridos hermanos. Es el hermano Jorge otra vez con ustedes este domingo. Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios y una vez más, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar leyendo la Escritura, el Salmo 44, y luego estaremos leyendo algunas porciones bíblicas en continuación a lo que habíamos estado compartiendo el domingo anterior respecto a la crisis en América y lo que Dios puede hacer a través de las crisis. Bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste fuera las naciones y a ellos los plantaste, afligiste a los pueblos y a ellos los hiciste crecer. Pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Tú eres mi rey, oh Dios, manda victoria a Jacob. Contigo rechazaremos a nuestros adversarios, en tu nombre hollaremos a los que contra nosotros se levanten, porque yo no confiaré en mi arco, ni me salvará mi espada, pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y los has avergonzado a los que nos aborrecen. En Dios nos hemos gloriado todo el día y por siempre alabaremos su nombre. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, es en nombre sagrado de Cristo Jesús que en esta hora, esta preciosa hora, que nos das, venimos a suplicarte tu intervención. Que seas tú el que hables a través de este tu siervo. Que sea tu palabra la que se escuche en el corazón de cada uno de los que te busca. Que traigas luz a aquellos que están tambaleando en las tinieblas. Que tú traigas vida a aquellos que están agobiados por las circunstancias. Señor, trae tu salvación este día, háblanos. Gracias te damos, porque solamente tú eres el que puedes hacer esto. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a seguir compartiendo este tema que posiblemente no sea algo muy popular, o no tenga un buen título, o sea, no muy llamativo, pero es un tema muy importante que apela y tiene que ver con los asuntos de nuestra vida, de nuestra comunidad, de nuestras familias. Así es que hoy día vamos a seguir compartiendo acerca de América, en otras palabras, hablando de Norteamérica, hablando de los Estados Unidos. Esta es una nación que fue inspirada por Dios, por la palabra de Dios. Fue un milagro que Dios hizo, un experimento, algo que sigue obrando hasta estos días. En estas podemos ver, en la Constitución, podemos ver las señales del poder de Dios, la obra de Dios obrando en esta nación. Su historia se inicia con un pequeño grupo de peregrinos que venían de Inglaterra a buscar nuevos horizontes, buscar la libertad religiosa y llegar a poder tener una vida libre, una vida de bienestar, de abundancia, porque ellos conocían la Escritura. Y en la palabra de Dios se habla de estos temas acerca de la libertad.
Ellos llegaron de Inglaterra porque estaban animados por las palabras que hay en las Escrituras. Y, y con una de ellas vamos a comenzar. Y leeremos unas cuantas porciones porque ellos habían leído, y ahí decía en la palabra, como en el libro de San Juan 8:31, 8:32. Vamos a leer aquí 8:31 y 32, dice: Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mis palabras, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Luego nos dicen, ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libre? Jesús respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Estas palabras que vemos acá de la libertad nos hablan acerca de la Escritura, que en esta Escritura se nos muestran las libertades que todos los seres humanos pueden tener, y esto viene de Dios. Esas libertades que muchas veces luchamos por ellas, pero vienen de Dios, no es de los hombres. Cuando vemos esta historia de la nación de Estados Unidos, tenemos que sorprendernos y admirarnos cómo es que Dios pudo usar a un pequeño grupo de personas peregrinas anhelando un mejor futuro, un nuevo día, y los llevó a arriesgar todas sus vidas, trayendo a sus familiares, sus hijos, los esposos, y dejando todo allá en Inglaterra para venir a buscar un nuevo mundo de oportunidades y aún arriesgarse en un mar no conocido, pero se arriesgaron y vinieron a estos lugares. Ellos habían dadose cuenta que en las Escrituras nos dicen que dice el Señor Jesús en el libro de San Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. Ellos estaban allá antes en sus tierras y vivían esclavizados con restricciones, con dificultad para vivir como deseaban, con libertades. Pero eso no lo encontraban por parte de los reyes, eso venía del Señor Jesús. Y eso les estimulaba, les hacía ver que dice, sin mí nada podéis hacer. Interesante saber que hay muchas cosas que podríamos hacer, pero nada que tenga valor y nos llene nuestro ser, nos culmine completamente. Estos primeros hombres, muchos murieron en el mar, otros en tierra, pero su fe estaba puesta en el Señor Jesús, en Dios. Unos cuantos hombres llegaron a continuar, y esta nación no era una nación, sino que tuvo que haber unos cuantos primeros que llegaron, que se iniciaron, y eso fue por medio de la fe. Esta nación se convirtió en la nación considerada la más grande del mundo, Estados Unidos. Y debe ser de gran ánimo para todos nosotros tener esperanza aún cuando las condiciones son muy limitadas y muy negativas. Podemos mirar con optimismo y sin perder la esperanza de un mañana mejor. Porque Dios es el que ha hablado y nos ha dicho, como lo mencionaba la vez pasada, el domingo pasado, donde nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 32, 27, nos dice de esta manera: He aquí,
yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Qué hermosas palabras, qué preguntas, qué profundas. Él se declaró y mostró que Él es el Dios de toda carne, de toda la humanidad. Él es el Dios que puede hacerlo todo posible. Cuando nosotros no podemos hacer nada, Él lo puede hacer posible. Vemos en la Escritura, en otros pasajes, donde nos dice también en Mateo 19:26, que Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Estas palabras nos hablan acerca de cosas que trascienden lo que es común en la vida. Y eso nos hablan que esto se aplica para la vida de los hombres, aquellos que tienen fe en Dios y que pueden alcanzar nuevas fronteras, ya sea donde estés, en cualquier lugar. Estos hombres peregrinos habían conocido la Escritura. Pero hoy día, América se encuentra en una gran crisis. Han habido un sinfín de crisis para América. Y los Estados Unidos ahora no son casi los Estados Unidos. No hay las libertades que habían antes y pareciera que el fundamento de Estados Unidos se está desmoronando. Hay muchas fuerzas de oposición a que no haya unidad, a que no haya comunión, a que no haya vida, una felicidad en la familia. Y esto nos hace recordar, no solamente para una persona, individuo, sino para una nación, que hay fuerzas que están tratando de destruir lo que es todo lo que unifica y todo lo que trae armonía y comunión. Puede ser tu vida, que está dividida, puede ser tu familia, puede ser tu hogar, puede ser tu comunidad. Pero esto vale decir que tiene que ver casualmente, funciona dentro del campo de las Escrituras, porque esto no solamente es un asunto puramente humano, sino que hay fuerzas, como decíamos, que tienen que ver con fuerzas del mal. En el libro de San Juan, para algunos de ustedes, en el libro de San Juan, capítulo 10, nos dice acerca de estas fuerzas de oposición, dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante es una vida completa y llena, con propósito. Donde sea que te encuentres y no tengas una esperanza para el mañana, tienes que recordar que hay fuerzas que quieren destruir, quieren dividirte, quieren alejarte. Pero para mí en esta hora es animarte a ti para que leas las Escrituras como la estamos leyendo, porque no hay mejor palabra que la Escritura, la palabra de Dios para tu vida y la mía, y que te enteres que Dios mismo, el Señor mismo, es dueño, está sobre toda carne, es el Señor de toda carne, como Él lo dice. En verdad, ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No lo hay. Así es que mi persona, mi familia, mi nación y toda crisis tiene esperanza. Hay esperanza en medio de ello. Por eso el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se había alejado de Dios y se habían apartado y sufrían mucho y padecían, pero Dios se acordó de ellos y les habló con claridad. Y creo que sigue hablándonos en estos días más que nunca, no solo en esta nación, sino en todo el mundo. Pero América, aquí leemos muchos de estos pasajes porque, como habíamos hablado la semana pasada, que la constitución en Estados Unidos de esta gran nación fue inspirada por la bendita palabra de Dios y por hombres y mujeres que fueron fieles a Dios. Dice la Escritura
en el versículo 12 dice, y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo, he oído tu oración y he escogido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si cierro los cielos para que no haya lluvias, o si mando la langosta a devorar la tierra, o si envío a pestilencia entre mi pueblo. Eso puede hacer Dios. Pero dice también en el versículo 14, y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Estas son las promesas en el Antiguo Testamento, y Dios ha mostrado que ha traído siempre sanidad para las veces que el hombre busca a Dios. En verdad, aquí en América, el hombre se ha alejado de Dios y debe de buscar a Dios, debe de volver a Dios. Vemos, habíamos leído en el Salmo 2 cómo es que América, la multitud de gente, vemos aquí cómo se aleja, se subleva ante Dios. Pero mire lo que el Señor dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla en su ira y en su furor los aterra. Dios dijo estas sus palabras. Nos hacen ver que estamos viviendo días en que los líderes, jueces, gobernadores se han puesto contra la palabra de Dios, contra Dios mismo, Él ya no es el Dios de ellos. Ahora es posiblemente el dinero es el Dios de ellos. Muchos han vendido sus almas y han quitado los ojos de Dios. Pero como hemos escuchado ya, dice la palabra, sin mí, dijo el Señor Jesús, nada podéis hacer. Se ha ignorado a Dios y es cosa seria. Cuando el hombre se aleja de Dios y lo ignora, hay consecuencias. Vemos en la Escritura, en el libro de Romanos capítulo 1, cómo se nos dice respecto a la actitud del hombre que ha ignorado a Dios. Y vemos también las consecuencias, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa, pues conocían a Dios. No le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, y aves, y cuadrúpedos, y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Así nos dice. Vemos aquí entonces que Dios tiene un momento para mostrar su ira, y muchos pasajes nos hablan acerca de que no es posible servir a dos dioses. O se sirve a Dios o se sirve a la riqueza. ¿A quién sirves tú? ¿Quién es el Señor de tu vida? Si sirves a Dios, vas a encontrar que ahí está la respuesta. Son preguntas muy importantes. Y es bueno saber que la palabra de Dios es como una llave que te abre a ti, te abre para que entiendas la verdad de Dios. La palabra de Dios te
te permite entrar a las promesas y al favor de Dios. Es como si tú no pudieras entrar en un carro si no tienes la llave del carro. O no puedes tomar cualquier carro y usarlo si no tienes esa llave. ¿De qué lado estás? Bueno, la historia de América es muy importante, muy hermosa, es como un milagro. Toda la gente que a través de los años habían entrado, ahora muchos habían muerto y América se convirtió en el país más poderoso del mundo. Pero esto no fue hacia el comienzo. Hubo momentos de crisis tremenda. Incluso el 16º presidente, Abraham Lincoln, es el que, una vez que había vencido a los ejércitos de oposición, porque se luchaba por las libertades, se luchaba por liberar a la esclavitud de aquellos días, porque Dios está interesado que los hombres sean libres. Y cuando Lincoln llegó a vencer a su opositor, pues hizo algo muy, muy hermoso. En una ocasión le preguntó una persona, señor Lincoln, ¿Dios está con nosotros? Y él respondió, no me interesa saber si Dios está con nosotros, sino que si estamos del lado de Dios. Lo importante es saber si estamos del lado de Dios. El presidente Lincoln llamó a la nación a orar. Llamó a las personas, al gabinete incluso, para que reconocieran que es Dios el que les había dado la victoria. Pero le dijo, busquen a Dios, arrepiéntanse de sus caminos, renuévense en la fe. Le dijo, reconozcan que somos una nación pecaminosa. Y esta crisis que ustedes tienen en esta hora es para que ustedes oren. Eso fue lo que le dijo entonces. Y eso es lo que nos dice también Dios en su palabra, que las crisis que tenemos solamente son pasos para seguir avanzando en la fe, para ver que para Dios no hay ni imposible, ninguna circunstancia, ninguna cosa que pase. Dios dice, da la última palabra y para ti debes ser optimista del mañana, del futuro que viene. Así es que, ¿qué es lo que se estaba buscando? Que se haga la voluntad de Dios. ¿Usted ha recordado el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tus reinos, hágase Señor tu voluntad. Hermano, todos lo conocemos de memoria y lo podemos recitar a cada momento. Pero lo importante es esta cosa que es la más valiosa. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y eso es lo que Dios quiere para tu vida. Que se haga la voluntad de Dios para tu vida y para la mía y para nuestros vecinos. No necesitamos recitar estas cosas, necesitamos vivirla, obedecerla, porque la voluntad de Dios es que seamos libres. La voluntad de Dios es que tengamos derechos y que podamos expresarnos sin ningún temor. Tenemos derecho aún a equivocarnos. Tenemos derecho a restablecernos. Tenemos derecho a la vida y no que nos roben la vida. Tenemos derecho a buscar la felicidad. La crisis hoy en día es que hay una gran degeneración moral, falta la honestidad. Hay mucha desconfianza en los hombres. ¿Dónde está la honestidad? ¿En quién puedo confiar en estos días? Se habla más que todo en diversiones, en placeres, en la inmoralidad, en crímenes que continuamente para los niños, para los jóvenes, aumenta cada día. Millones están en el alcoholismo, otros en las drogas y muchos están en las calles, en las ciudades grandes. Hay una gran cantidad de gente vagabunda, sin casa, sin hogar. Cada uno se señala al otro, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Pero esto es un problema grande que los hombres no lo pueden resolver y no lo resuelven, sino que lo están empeorando. Hay muchos problemas mentales hoy en día. Hay muchas familias disfuncionales que están dañadas. Muchas personas
usan a las familias y a los niños, a los jóvenes, muchas veces hacen negocio de ellos. Necesitamos despertar, necesitamos revivir, hacer que nuestra fe se renueve, y esto es un llamado individual, pero también es para nuestra sociedad, nuestras comunidades, que se vuelvan. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. Nosotros hacemos un esfuerzo, pero solamente Dios tiene la última palabra. Para Dios habrá algo imposible para mí, dijo el Señor. Estamos como que cayendo en una Roma derrotada. La vida se está perdiendo de muchos y está perdiendo el valor de la dignidad del hombre. Hay racismo, hay tensiones, hay guerras culturales, se quiere callar la boca de las personas para que no puedan hablar y decir lo que sienten y lo que piensan. Pero ¿sabes qué? Necesitamos volver a la cruz y necesitamos recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor. Pero uno diría, ¿para qué recibir a Cristo? Pero si yo tengo a Cristo, yo soy cristiano, todo el tiempo voy a la iglesia. ¿Has recibido a Cristo? ¿Tú sabías que la palabra de Dios nos habla que hay necesidad de recibir a Cristo Jesús? En el libro de San Juan nos dice, en el capítulo 1, el versículo 12, nos dice de esta manera. Escuchemos lo que dice la palabra. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Usted cree en el nombre de Cristo? Ese nombre que fue declarado desde los cielos y decía, y su nombre se llama Jesús Salvador. ¿Usted cree en ese Jesús verdaderamente? Porque no se trata de decir solamente palabras, se trata de creer realmente de una manera genuina, porque cuando uno cree realmente, uno se convierte en un hijo de Dios. Quiere decir que has recibido la adopción como hijo de Dios y con todos los derechos que te corresponden como hijo de Dios. Lo que Dios tiene, el Padre, es tuyo porque eres su hijo de Él. Así es que Dios te ha hecho, pero tienes que creer en su nombre y en serio. No podemos amar a nuestro prójimo solamente si recibimos a Cristo Jesús. Dios está en busca de un arrepentimiento genuino y real. No solamente golpes de pecho, sino un cambio de vida, una nueva vida, un nuevo nacimiento. Está hablando de cosas espirituales, donde no hay mentiras. Vemos ahí en el Salmo 130 nos dice la palabra. En el Salmo 130 dice así la Escritura. Desde lo más profundo, oh Señor, he clamado a ti. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón, para que sean temidos. Espero en el Señor, en Él espera mi alma. En su palabra tengo mi esperanza. Mi alma espera al Señor, más que los continentes a las mañanas, sí, más que los centinelas en la mañana. Mi alma espera en Dios. Hermano, es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo que nos humillemos y busquemos y confesemos nuestras faltas, porque Dios está pronto para convertir tu crisis en victoria. Dios está entre las personas, y no importa dónde te encuentres, Él te puede levantar. Él está en las comunidades y en los gobiernos, en la política, en todo lugar,
y Dios puede cambiar la conciencia de los hombres. Vuelve al Señor, a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y sigamos orando porque Dios escucha la oración. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Padre, te suplicamos a buscar las Escrituras, porque no hay cosa más hermosa que tenerte a ti. Señor, donde estemos, en Estados Unidos, en Europa, en África, en Sudamérica, todos te necesitamos porque tú eres el Señor de todos. Ayúdanos a volvernos a ti, Señor, te suplicamos. Ayúdanos a humillarnos porque contigo podemos volver a vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo suplicamos, Señor. Amén. Dios les bendiga.